Muy buenas tardes, gracias por visitarnos aquí en Jaral de Berrio, lo que llegó a ser una de las ex haciendas más ricas, más grandes y más antiguas de la Nueva España. Sí. ¿Por qué se llama Jaral de Berrio aquí? Eran tierras muy fértiles, muy híbridas. Creció una planta llamada jaras. Ajá. Y de Berrio, porque lleva el apellido del marqués Miguel de Berrio y Saldívar. Okay. ¿De dónde viene la palabra marqués? Eran títulos nobiliarios que se ganaban por servirse a la corona española en aquel tiempo. Miguel de Berrio solamente fue el contador y administrador de las cajas reales de la corona española. Este es el templo dedicado a Nuestra Señora Merced, el cual se empieza a construir en 1816. Nos narra la historia que es una ama de llaves de la ex hacienda con sus ahorros que empieza este templo. Okay. ¿Por qué una ama de llaves? Porque esta hacienda, para dar servicio, mantenimiento, contar con todo tipo de personal, amas de llaves, recamareras, cocineras, planchadoras, carpinteros, mozos, caballerangos. Claro. Cuando esa ama de llaves se le acaban sus ahorros, este templo termina. El tercer marqués Juan de Persona Moncada en 1848, el cual está en servicio. Su construcción es una mezcla entre neoclásico y barroco. Ajá. Este templo es una réplica de uno que estaba en la Ciudad de México, Templo Santa Teresa, el cual se derrumba y con medida hacen este templo. Oye, cuéntenos, la gente que nos está viendo y que no ha venido, que venga, lo busque para estos paseos, ¿verdad? Correcto, los esperamos el día de hoy y sábados y domingos de 10 a 6 de la mañana, a 6 de la tarde, perdón. Claro. Mi nombre es Ezequiel, pero denos el placer, el gusto, ¿Sí? de narrar para ustedes, hacer un recorrido histórico de este pueblito. Claro, díganos. En el recorrido se les va narrando los personajes de esta ex hacienda, quién construyó, todo eso. Claro. ¿Sí? Vamos a entrar de una manera general a lo que es el Panteón de los Marqueses, así se conoce este espacio. ¿Qué quiere? A ver. Enfrente tenemos un rectángulo ahí en latín. ¿Qué dice ahí? Tú solo santo, tú solo Señor, tú solo Altísimo. Okay. Tenemos que prepararnos para recibir a la gente con mucho cariño. En el recorrido no se les cobra, es voluntario. Ajá. Cuando nos juntamos aquí se da mantenimiento a este templo. Okay. Se hace el recorrido, hay libros también en venta de este pueblito. ¿Sí? Eso preguntan mucho, ¿pueden comprar sus libros aquí? Claro, también? aquí hay libros en venta de la historia de este pueblito. Hay mucha bibliografía de este pueblo. Ajá. Quien les habla ha leído como unos 10 libros de este pueblito. Archivos, hay infinidad de archivos de este pueblito. Okay. Por eso, quien nos gusta la historia, nos apasiona, nos entusiasma la historia donde yo crecí. Claro, sí, cómo no. Aparte que es un lugar que... Claro, ¿Por qué cree que a la gente le genera mucha curiosidad este lugar de Jaral de Berrio? Porque muy frecuente pues, les hace un lugar, no sé si místico, con historias. ¿Usted qué cree? Vamos a llamarle que eso es un lugar con historia. ¿Por qué? Lo recibimos en un lugar, ¿verdad? Y ya les habían dicho, estas gentes, más contar, se hicieron de 99 haciendas. Okay. Todas esas haciendas, San Luis, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Durango de México, tienen sus haciendas ellos. ¿Cuáles fueron las actividades económicas de estas gentes? Ajá. Agricultura, ganadería y parte de la minería. Okay. Todo lo de enfrente, eso es, Son los que conocemos como los pilones. Que... todo es... Toda esta zona que podemos ver aquí. Toda esta zona aquí de enfrente eran silos y graneros. ¿Qué se guardaba ahí? Frijol, maíz, trigo, chiles. ¿Cuánto producían? Ahí está más un ejemplo. Esta parte aquí de enfrente, que parece corona, muchos le llaman molino. Ajá. La historia es muy específica en los términos. Esa parte le llaman era. ¿Para qué se empleaba? Para trillar o variar el trigo con animales, vuelta y vuelta. Y ya se guardaban los graneros, ¿sí? Imagínense cuánto con estas gentes. Ahí está el ejemplo. Grandes producciones que tenían ahí, ¿no? Bueno. Más o menos tenemos idea como de capacidad de cuánto... Desconocemos cuál es la capacidad, pero sin duda muy grande, ¿no? era tanta la producción agrícola y ganadera de estas gentes, 1750,
y una crisis económica, escasez de alimentos. Ajá. El marqués Miguel de Berrio ordena que se manden granos y carnes a San Luis y Guanajuato. Llévenes que coman. Cuando proceden, ya vimos un ejemplo. Ok. Vamos a entrar a lo que es el Panteón de los Marqueses, que significa que estas gentes hicieron su templo y su panteón particular. Ok. Este es el matrimonio de los Berecampa y Cos. Es el marqués Miguel de Besalívar y su esposa Alma Campa y Cos. En esa época los matrimonios, hemos de entender, era por interés, por conveniencia. Claro. Chequen esto. Ellos se casan en Zacatecas. Él de 33 años. Ella de 15 años, son 4 meses. Que era amor o conveniencia. Vamos a descubrir por qué. Esta hermosa mujer era hija de Fernando de la Campa, de Valparaiso, Zacatecas, el cual solamente le hereda a su hija nada más 30 haciendas. Por eso ellos reúnen sus dotes o sus herencias, llegan a tener nada más 99 haciendas. Habíamos dicho antes, todas esas haciendas. Sí. Ok. Ya dijimos también las actividades económicas. Claro. En este matrimonio solo hubo 3 de familia. Sienten ustedes a la computadora, ahí le escriben árbol genealógico de Miguel de Berrio. Van a encontrar, él tuvo una aventura con Antonia Dorantes. Hay un varoncito de nombre José, pero en el matrimonio solo hubo 3 de familia, 2 niñas y un niño, de los cuales solo llega a la edad madura Mariana de Berrio de la Campa y Cos. Los otros mueren a temprana edad, desconocemos cuál es el motivo, lo cual sería única heredera de todo lo que por haber. Pregunto, ¿qué le faltaba a esta mujer para ser feliz si tenía toda la riqueza del mundo? Hay una frase que dice textualmente así, ¿verdad? La felicidad nunca es completa, ¿sí? Para empezar, a esta hermosa mujer no le gustan mexicanos. ¿Qué le hicimos o cuál motivo? Ella se casa con Pedro de Moncada, de procedencia española, al cual la historia le llama a este hombre un cazafortunas en todo su contexto, toda la palabra. ¿Qué dijo este hombre cuando se casa con ella del marqués? Tengo casa, dinero y mujer. Pues ya quién mero soy. Garantizado. ¿Sí? Por eso la historia a él le llama un cazafortunas, un vividor en todo su contexto. ¿Qué hace este hombre? A vagar por el mundo entero, a pasearse, despilfarrando la fortuna de los de Berrio. Viendo eso el marqués, evitar que se me siguiera malgastando, malviviendo, le manda una casa a su hija en México. Una casa sencilla, no piensen que un palacio, no. Una casa humilde. Esta casa es hoy en día el Centro Cultural Banamex, o lo que conocemos como el Palacio Iturbide. Está en la zona centro, en Madero, es esa casa. Ahí en Ciudad de México. En la Ciudad de México. Los y las invito, cuando vayan a la Ciudad de México, ya visitamos el Centro Cultural Banamex. Sí. Regresamos un poquito nada más. Vamos a entrar a Isabela Católica número 44. Okay. Ahí vamos a entrar a conocer el Palacio de los Condes de San Mateo del Paraíso. Okay. Es la casa de esas gentes en México. Creo son 3 cuadras, una casa también sencilla, donde el arquitecto Guerrero y Torres, uno de los mejores arquitectos de esa época, hace esa casa. Ok, a pesar de ello, en este matrimonio hubo 4 familias: Adiodato, María Guadalupe, Juana Pomuceno, es este hombre, y una niña de nombre Josefa. Este hombre nace en la Ciudad de México, parte de su niñez y vivió en el Palacio Iturbide. Muere en la segunda casa, ahí están los restos del tercer marqués, Juan Profesor Moncada, el cual aparece con uniforme militar. ¿Por qué? Porque él participa en la guerra de independencia, pero en contra. Hidalgo invita a este hombre que se suma a la guerra de independencia. Él lo traiciona. ¿Por qué? Porque él pertenece a la realeza. Claro. Este hombre en este rumbo a San Potosí, arma 2 grupos para en contra de la guerra de la independencia: lanceros de Jaral y dragones de Moncada. ¿Quiénes eran? Eran gentes de mismas haciendas, gente que no se venía a escribir.
Él participa con gente de este rumbo en la batalla de Puente Calderón, rumbo a Guadalajara. Por lógica, aquí entendemos lo siguiente: ¿a dónde llevó tanta gente ese hombre? Al vil matadero. Claro. Así fue la guerra de independencia. Ajá. Una página que nunca nos explicaban. ¿Por qué? La historia, para poder entender, son tres cosas: quién escribe, en qué tiempos, qué fuentes de información escribió para escribirla. Él a quien apoya esa Calleja, a quien tuvo Calleja en este pueblito, ¿sí? Él le proporciona manás de caballos. ¿Por qué? Esta hacienda por muchos años fue criadero de grandes manás de caballos, pero caballos de buena raza, buena sangre. Claro. De ahí la frase tan famosa que de este político que dice así: para los toros del Jaral, los caballos de mismo. Claro. ¿Sí? Lo más trascendental de la fama de los caballos es esta: cuando se manda a hacer la estatua del caballito de Carlos IV, está en la Ciudad de México frente a Minería, esa estatua. Oigan, quedar bien ante un rey en ese tiempo no era cosa sencilla. Para eso se hizo una especie de concurso. Se invita a las personas a traigan sus mejores caballos. Manuel Tolsá es el tutor encargado de buscar ese caballo. El mejor que encontraron era de esa hacienda, un caballo llamado Tambor. Lo llena a México. Él se inspira Manuel Tolsá en hacer esa figura por la estatua de Carlos IV. ¿Sí? Mucha historia que seguimos entendiendo, ¿no? Aquí necesitamos, por eso los invitamos sábados y domingos, de 10 a 6 de la tarde, para que conozcan la historia de este pueblito, que con mucho gusto, mucho cariño lo recibimos. Continuamos. Sí, claro. 1817, pasa por aquí Javier Mina. Él viene acá de Soto, la Tamaulipas, entra por ese ramal del Camino Real de Tierra Adentro. Al segundo día Javier Mina saquea esa hacienda. Un saqueo grandísimo en esos tiempos. ¿Qué se iba a Javier Mina aquí? Caballos, víveres y carretas de barras de oro y plata, las cuales sacan la segunda casa y se llega por ese Camino Real de Tierra Adentro. Cuando eso pasa, este hombre se va a esconder a San Diego de la Unión. Aquí está un lado de Dolores Hidalgo. Ahí se va a esconder con su familia. Y para variar, en ese San Diego, también era parte de estas gentes. Cuando regresa le dan el informe. Está en el libro de este pueblito. Hablemos de 1817. Hablemos también de un saqueo de más de 300,000 pesos en aquella época. Sin embargo, ¿qué le dice este hombre? No se preocupen, lo que se llevaron solo es el gasto de un día. ¡Cuánta riqueza! ¿Sí? ¿Producto de qué? De tanta gente que explotaron estas gentes. Fíjense, este hombre, no sé cómo llamarla, a una querida, un amante, le regala una hacienda. Hacienda San Zacatecas, le hacienda San Martín, que este hombre le regala a una querida, un amante. Imagínense, amigos y amigas, recibir en este pueblito al benemérito de las Américas, a quien alcanza el grado 33 de la masonería, Benito Juárez. Cuando Benito Juárez va bien hacia el norte, aquí pasa por ese ramal del Camino Real de Tierra Adentro y se le ofrece un banquete de bienvenida en esa ex hacienda. La pregunta es esta, ¿qué le ofrecieron? Se los dejo de tarea. La ex hacienda está formada por 3 casas estilo europeo. La tercera casa, el palacete estilo clásico, la manda a hacer don Pancho Cayo, Francisco Cayo de Moncada, y la termina en iconografía de los masones. Vemos el triángulo, la hoja de acacia, es esa, y los 3 puntos. ¿Qué significa? Que estas gentes eran masones 100%, ¿sí? Ok, fíjense, estas gentes tienen una característica. Según ellos, para conservar su linaje, sus bienes, se casaban entre ellos mismos, primos con primas, tíos con sobrinas. ¿Por qué lo hacían? Cada quien su ideología. El pretexto de conservar todo. El segundo matrimonio de este hombre lo hace con Margarita Raigosa de Moncada, sin sobrina. Qué bueno que aquí no hubo descendencia. Pobres criaturas, ¿verdad? La misma sangre. Sí, claro. Sin embargo, era costumbre en esa época. ¿Sí? Hablar del marqués es hablar de una riqueza inmensa.
pero también es hablar de un hombre súper intelectual. Por eso los invito, sábados y domingos, de 10 a 6 de la tarde, que continuemos con esa historia. Claro. Imagínense, tanta riqueza de esas gentes, pero ¿qué creen? Ajá. Hay una frase que dice así, ¿verdad? Nunca verás ni veremos atrás de una carroza fúnebre una mudanza. Claro. El marqués Miguel de Solívar muere muy joven, a los 63 años, en la Ciudad de México, en noviembre de 1779. A él lo sepultan, según la historia, en un templo que él mismo ayudó a construir. Entonces, San Bernardo, en la Ciudad de México. Amigos y amigas, gracias por escucharon. Llévense, la palabra continuará. Aquí esperamos. Claro. Gracias. Pues le agradecemos mucho por estas palabras, porque yo creo que la gente, como decimos luego comúnmente, no se queda picada con estas historias, y que aparte es muy, muy grato venir a Jaral de Berrio y conocer pues todos estos lugares, toda la historia que hay, y que sin duda que vengan y lo busquen, porque sabemos que es muy conocedor del tema, y adquieran los libros y todas estas pláticas, y que inviten a más gente a venir a conocer todo esto, ¿no? Aquí lo esperamos el día de hoy hasta las 9 de la noche. Okay. Hacemos pequeños recorridos históricos. En el recorrido no se les cobra, es voluntario todavía. Y pues les dejamos todo esto para que vengan, lo conozcan, y pues agradecemos a quien nos estuvo acompañando aquí para que vean todo lo bonito y lo que tenemos en este lugar en Jaral de Berrio, y vengan y, oiga, y aprovechando, hay mucha confusión siempre la gente, es Jaral de Berrio y muchos, ¿por qué? Jaral de Berrios, le agregan la S ya, ¿no? Lo correcto es Jaral de Berrio. Es cuestión de meternos en historia, pero se llama Jaral de Berrio porque lleva el apellido del marqués Miguel de Berrio, por eso es Jaral de Berrio. Y qué bueno que lo deja aclarado, ¿no? Porque sí hay mucha esa incertidumbre de la gente que lo menciona, lo nombra erróneamente, y pues le agrega esa S, ¿no? Pero bueno, creo que lo acabamos de confirmar con usted, que oficialmente Jaral de Berrio. Sí. Bueno, pues le agradecemos mucho haber dado esta plática. Seguimos invitando a la gente que venga aquí en esta edición del Mezcal. Fíjense, aquí pues hay mucha historia. Casualmente aquí, alrededor de este atrio, tenemos esta especie de nichos. En aquel tiempo, aquí se salve Crucis. Okay. Pero todos tienen dos adornitos. Es esto, otra vez aparece aquí, lo que es la hoja de acacia. Ajá. Símbolo de los masones. También lo vimos en el panteón. En el templo también existe este tipo de iconografía. Estas son guirnaldas. Según eso, estas utilizan los masones en sus ritos funerarios. Okay. Es un mundo de historia, aquí lo esperamos. Claro que sí. Pues le agradecemos mucho, y amigos de Jaral de Berrio, vengan, es la 5ª edición, hoy es el tercer día, viernes, sábado y domingo, hoy concluyendo actividades, para que vengan y disfruten lo que es un recorrido guiado aquí en lo que es la capilla de la Merced, para que vengan. Y pues me despido hasta aquí con ustedes para que visiten y compartan esta transmisión para que llegue mucho más gente, y sobre todo lo importante, que vengan y visiten personalmente y conozcan todo esto. Muchísimas gracias.